La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre, ACN Colombia, presenta La Homilía Diaria, reflexión del Evangelio con el Padre Astolfo Moreno Salamanca. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, después de que el paralítico fuese sanado, se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Los apresaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Muchos de los que habían oído el discurso creyeron, eran unos 5,000 hombres. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, junto con el sumo sacerdote Anás y con Caifás y Alejandro y los demás que eran familia de sumos sacerdotes. Hicieron comparecer en medio de ellos a Pedro y a Juan y se pusieron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién han hecho eso ustedes? Entonces Pedro, lleno de Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogan ustedes hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Quede bien claro a todos ustedes y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante ustedes. Él es la piedra que desecharon ustedes, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Palabra de Dios. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor, eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tienen pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán». La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto y encima pan. Jesús les dice: «Traigan los peces que acaban de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almuercen». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Yo desde hace unos años vengo leyendo bastante a Dostoyevsky y me acordaba al leer estos textos de las lecturas de hoy de lo que sucedió con su primera novela, escrita en 1846, se llamaba Pobres Gentes, y era una descripción de la realidad social de la ciudad de San Petersburgo, en Rusia, en su momento. Fue la primera novela aclamada por la crítica, aunque luego tuvo muchos fracasos, pero digamos que curiosamente su ópera prima resultó muy exitosa, cosa que no suele suceder. Generalmente los escritores van madurando su pluma y con los años logran las mejores obras. Y esta novela se caracterizaba porque describía la realidad, y al describir la realidad, decía uno de sus críticos más importantes, logró efectos más profundos que los que puede conseguir la fantasía. Y eso traía a mi memoria ese dicho que también se afirma, que la realidad supera la fantasía. Y al ver a Pedro, que con toda valentía da cuenta del milagro obrado en el paralítico, el que había negado a Cristo 3 veces, ahora resulta con valentía afrontando la cárcel, el interrogatorio, la persecución, la incomprensión. Vemos que el cristianismo es algo real, que no es fantasía, que transforma la vida de un apóstol de cobarde en audaz. Y en el Evangelio también vemos que el resucitado se aparece, pero no es un fantasma, no es una especie de espejismo, no es un misticismo reservado para personas singulares, sino que justamente los signos que da de su resurrección son materiales. No han pescado, aquí hay una pesca que no pueden cargar, que su peso material se manifiesta en una red difícil de jalar. Son peces concretos, 153, que para verificarlos han sido contados, para contarlos han tenido que tocar uno por uno, en una realidad material. Jesús les tenía allí unas brasas con pez asado y pan que ellos comieron y que él también comió.
Es decir, el cristianismo no es carreta, no es una especie de evasión de la realidad, no es una manera de huir de los problemas. El resucitado ofrece signos concretos en la vida de las personas, en las realidades materiales. Cristo ha resucitado y no es para nosotros simplemente una esperanza de ir al cielo algún día o de que las cosas puedan cambiar, sino que ha de manifestarse en nuestra vida y se ha de manifestar con signos concretos, reales. Hay un antes y un después en la vida de quienes se acercan al Señor. Y sería bueno que hoy miráramos, hay signos en mi vida, concretos, un antes y un después de haberme encontrado con el resucitado, porque esos signos son los que me dan cuenta de que esto es real, de que no es una fantasía. Pidámosle al Señor que nos ayude a estar atentos a esos signos y que podamos también, hacer memoria y mantenerlos en nuestro corazón para que veamos que nuestra fe es verdadera. Así sea. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre ACN Colombia presentó la homilía diaria con el Padre Astolfo Moreno Salamanca. Ingresa a www.acncolombia.org y entérate cómo puedes ayudarnos.